Hola mis hermanos, muy buenas noches. Les habla el profeta Carlos Augusto. Sean todos bienvenidos a continuar el tema con el que venimos nosotros tratando desde hace 8 días. Estamos hablando de las metas que nosotros como humanos nos ponemos. Creemos poder o damos por entendido que nosotros podemos llegar a lograr. Metas de las cuales es Dios el que las pone y es el Dios el que las traza para que nosotros nos movamos a ese nivel de cosas. Y qué puntos que nosotros entendemos, cómo es que nosotros tenemos que caminar, tenemos que correr, tenemos que hacer paradas, tenemos que hacer una serie de cosas para que nosotros comprendamos cómo es que Dios habla, cómo es que Dios nos ayuda, cómo es que Dios siempre hace todo para que nosotros como seres humanos entendamos que Dios es el que mueve todas las cosas a pesar de cómo nosotros las vemos o a pesar de cómo nosotros pensamos que las tenemos que aplicar. En el libro de Éxodo capítulo 16, versículo del 1 al 3, después de que ellos salen, ¿qué acontece en la vida de ellos? Después de que ellos salen de Egipto, ¿qué es lo que acontece en la vida de ellos? ¿Qué es lo que pasa en el pueblo de Israel? ¿Qué sucede? ¿Qué mueve? ¿Qué es lo que el Señor mueve para que nosotros nos podamos mover, podamos dirigirnos a la palabra que Él dio cuando Él dijo van a ir a Canaán? ¿Cómo es que nosotros pensamos? ¿Cómo es que nosotros terminamos haciendo las cosas a la manera que nosotros pensamos? ¿Cómo es que nosotros en un momento decimos, nos gustaría, me llamaría la atención, esto me parecería que yo lo pudiera hacer de la siguiente forma? Y nos hacemos una cantidad de cosas, todo por tradición, todo por costumbre o todo porque de verdad hay una palabra sobre nuestra vida. Nosotros tenemos que entender que cuando hay una palabra sobre nosotros, nos vamos a mover conforme como Dios dispone. Y eso nosotros lo vamos entendiendo, como le pasó al pueblo de Israel. Un mes y medio después de haber salido de Egipto, los israelitas partieron de Elim y llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y la montaña del Sinai. Allí en el desierto, todos los israelitas comenzaron a quejarse de Moisés y de Aarón. Les decían, ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Hubiera sido mejor que Dios nos quitara la vida en Egipto. Allá por lo menos teníamos ollas llenas de carne y podríamos sentarnos a comer hasta quedar satisfechos. Les decía, cuando nosotros estamos hablando de una satisfacción, de una necesidad, de decir que estamos buscando de Dios, decir que estamos anhelando las cosas de Dios, y nos hacemos una visión de estas cosas, pero antes de eso tenemos una palabra. ¿En qué cambia el comportamiento de estar en un Egipto y entrar en un desierto? ¿Qué lenguaje nosotros tenemos en ese lugar? ¿Cómo es el comportamiento? ¿Cuál es la actitud? ¿Qué es lo que para nosotros todavía prevalece en nuestras vidas? ¿Cómo escuchamos nosotros la palabra de Dios? ¿Podemos mirar la tendencia que tenemos frente a cada cosa? Nuestra satisfacción de salir es por la promesa que Dios dijo que allá es una tierra que fluye leche y miel, así es que nosotros entendemos la palabra. ¿Cómo nosotros pensamos sin previamente haber pasado el lugar donde nuestra meta es llegar al desierto? Pero esa meta era trazada con lo que el Señor estaba pensando. ¿Cómo nosotros estábamos pensando? Eso se iba a desarrollar, eso se iba a ver y eso es lo que nosotros supuestamente buscamos la tendencia de vivir. Buscamos la tendencia de vivir, porque así pensamos que es la manera en que Dios nos mandó a nosotros vivir. Y nos vamos a dar cuenta que no es verdad,
que eso que nosotros estamos diciendo sea acorde a lo que nosotros decimos que queremos o estamos buscando. Debo ser enfático en lo que les estoy diciendo. ¿Qué comen ellos? ¿Qué tienen ellos? ¿Con qué cuentan ellos? Pero también, ¿qué pensamiento es el que a nosotros nos tiene detenidos? ¿Hasta dónde nosotros reconocemos que somos egoístas con algo que nosotros todavía no hemos alcanzado? ¿Cómo es que nosotros decimos que salir de Egipto y llegar al desierto, esa palabra a nosotros se nos formó para que nosotros llegáramos a pensar de una manera diferente? ¿Cómo es que nosotros decimos que esa palabra en Egipto me formó para que en Egipto yo pudiera avanzar y pasar ese desierto y cumplir la meta de decir esta palabra fue cumplida? O decir, de verdad he conocido las cosas de Dios. Podemos encontrar muchas cosas en el desierto donde tal vez te has escuchado. ¿Qué es lo que nosotros realmente vamos a encontrar en el desierto? Para que nosotros digamos, pasamos por un desierto, estoy mal en un desierto, yo tengo esta actitud por el desierto. Lo que me está sucediendo a mí es muy fuerte porque estoy en un desierto, estoy siendo probado, Dios a mí me está probando, Dios a mí, y todo el tiempo nosotros estamos colocando un lugar del cual nosotros, sin tener una palabra previa, nosotros ya estamos diciendo de qué trata y inmediatamente estamos trayendo a colación lo que nosotros tenemos para poder comportarnos en ese lugar y no escuchar las cosas de Dios. Ese es el fundamento. ¿Por qué? Porque aquí se van a formar los principios. Subraye eso. En ese lugar se iban a formar los principios que nosotros supuestamente íbamos a nos iban a salir, por decir así. Se nos iba a quitar a nosotros dejar de estar hablando de una serie de cosas que a ese lugar nosotros no lo habíamos todavía caminado, no se había trotado, ni siquiera se ha hecho el intento todavía de decir, me voy a ejercitar para ver cómo cruzo esa meta, porque hasta ahora la palabra estaba siendo en mi vida formada para poder avanzar y poder llegar a practicar las cosas. En el desierto viene una práctica la cual uno dice que conoce y que entiende, pero cuál es el esfuerzo que uno ha tenido para uno reconocer que lo que uno viene haciendo no lo está reconociendo para ir a saber quién es Dios. Eso es clave. Miremos cómo se piensa. Miremos qué es lo que nosotros hablamos. Siempre vamos a ponerle un sentido a lo que nosotros estamos en el lugar que nos encontramos. ¿Cómo nosotros decimos que estamos viendo lo importante en el desierto? Lo importante eran las cosas de Dios. Pero ¿en qué momento fue que cambió esa importancia y le sigo dando la misma importancia como si fuera la palabra y como si fuera el entender de la palabra? Y eso no es verdad. ¿Por qué? Porque al estar haciéndola no se está cumpliendo, entre comillas, al nivel de lo que yo estoy pensando, de las cosas como yo me estoy moviendo, para que suceda. En el desierto sucedían porque esa era la palabra. Usted tiene que entender que el lugar, ese lugar era una palabra, que esa palabra se iba a desarrollar conforme a lo que nosotros cumpliéramos. Porque algo que a mí me llama la atención es que de 11 días de recorrido se nos representara a nosotros en una cantidad de tiempo, que después con ese tiempo es que nosotros nos quejamos y nos lamentamos y tenemos la misma posición y damos por hecho una cantidad de cosas que todavía nosotros nos hemos movido o que decimos que estamos entrenando frente a las cosas que están pasando, de lo que está sucediendo. Como la gente decía, esto es lo que Dios muestra y esto es lo que Dios quiere. Cuando estamos renegando nosotros mismos de las cosas por la manera que estamos pensando, ¿cómo es que nosotros decimos que estamos creyendo frente a las cosas? Las palabras que supuestamente nosotros venimos hablando se volvieron una queja en todas las personas, pero esa queja
nos llevó fue por el lugar. Meditémoslo. Por mi posición, por mi conocimiento, por mi entender. Ahí cae de pronto la palabra soberbia, mi orgullo, mi vanidad o mi incapacidad de interés de lo que yo quiero en las cosas de Dios. Todos escucharon la misma palabra, desde los más pequeños hasta los más grandes escucharon esta palabra. Van a salir y van a ir y van a llegar y les voy a entregar. Esa es la clave. ¿Cuándo a nosotros esta palabra se nos convierte en queja? ¿Qué es lo que a nosotros nos tiene que interesar? ¿Cómo competimos entre nosotros mismos cuando esto era individual? Era individual porque el momento que ellos le clamaron al Señor, Él pone el maná. Y el momento que Él manda el maná, vino a transformación más fuerte para el pueblo de Israel. Y ahí sí iban a ser probados de lo que ellos tenían en su corazón. Y iban a hacer algo visual de las cosas como ellos las estaban haciendo. Pero aún no iban a reconocer la falencia de las cosas como ellos las estaban teniendo. Y como ellos fueron a buscarlas. Nosotros no reconocemos porque estamos pensando más en nuestro propio criterio, en nuestra propia forma, que en la obediencia que nos estaban colocando para nosotros poderla llegar a cumplir. Es lo único que a nosotros nos tiene que interesar en estos momentos. Preguntémonos, ¿cuáles fueron las palabras que nosotros reemplazamos para quejarnos y decir que las cosas eran así? Se los voy a decir de una vez. La palabra de Dios decía, en toda la ley, los mandamientos, los preceptos, los estatutos, la palabra no decía, o sea, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para nosotros, cuando repetimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nosotros lo leemos, pero nosotros lo interpretamos. Nosotros lo leemos, pero nosotros damos por circunstancia un hecho que la palabra no la damos al nivel de lo que Él todo el tiempo lo habló y la formó para nosotros. En el desierto, uno es formado para las cosas que iban a venir, para que nosotros no llegamos a retroceder por la manera en que nosotros todavía estamos buscando las cosas de Egipto. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Yo reemplazo todo lo puedo en Cristo a decir, es que la olla que tenía en Egipto, yo con esa sí podía, con ella sí me tocaba, con ella yo pensaba diferente y con ella tenía una actitud, pero ¿qué actitud es la que tenía con respecto a lo que la palabra le está diciendo? Yo estaré contigo, yo te voy a bendecir. Porque hasta que el Señor nos dio la palabra, de los 430 años que estuvieron, no, ¿qué palabra tenían ellos? No se podían mover porque no hay una palabra diferente. Por el lado que ellos cogían, no podían cogerlo. No podían tomar ese rumbo. No había una meta que los trazara a ellos, que todavía ellos vieran que iba a suceder, a pesar de que Dios lo dijo. Ya lo habló, en sentido de lo que es generación, en el sentido de las tierras que se iban a tener. Y todo eso a nosotros se nos convirtió. ¿En qué cosa se nos convirtió? ¿Dónde está el límite de lo que uno dice que está buscando? ¿Dónde está el límite de lo que está esperando que otros hagan? Y luego terminamos que porque soy arrastrado, o sea, que escucho uno que tiene hambre, yo termino repitiendo que el otro tiene hambre. Escucha que esa palabra no es para ti, y tú repites que esa palabra viene siendo para ti. Y así nos sucede a nosotros, todo el tiempo. Pero pasamos de esta meta del desierto, que supuestamente, vuelvo les digo, ¿cómo se me quitaba a mí el egoísmo y cómo se me quitaba a mí la mentira? Y cómo se me quitaba a mí todo ese tipo de falencias que nosotros decimos que conocemos y que aplicamos en el desierto. ¿Cómo, mis hermanos? Yo tengo que entender que el desierto para mí tiene que ser algo que iba a impactar mi vida
iba a llevarme una relación tan tremenda a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra en el desierto se iba a formar. ¿Cómo? Los mandamientos. Cuando los mandamientos fueron establecidos, ¿cuáles fueron los mandamientos que fueron establecidos para el desierto? ¿Cuáles fueron? ¿En qué pedacito del camino que usted se preparó usted dejó de mentir? O sea que usted en el momento que salió y entendió que tenía que dejar de mentir, usted dijo, estoy en el desierto. O estoy entendiendo que yo en el desierto no puedo seguir pensando, no puedo seguir diciendo, no puedo seguir entendiendo algo, porque eso se me convirtió en una mentira. Y así es que suceden muchas cosas. Vámonos, saltámonos para la meta de confiar. ¿Cómo usted cree que va a confiar en la palabra que Dios a usted le puede dar y le está dando? ¿Cómo pensamos nosotros que tenemos confianza ahí en eso que nosotros estamos desarrollando y en el lugar que nosotros nos encontramos? Confiar da un significado de permanecer. Mira lo que les digo. Dentro del tiempo hablado y un hecho dado por cada compromiso frente a lo que Dios dice. Mientras que usted no cumpla ese compromiso, usted se le va a desmoronar la confianza que tiene porque usted le lleva su humanidad. ¿Por qué? Porque le damos plazas, se le damos largas y esas largas a qué equivalen. Equivalen que estamos pensando no allá, estamos pensando es acá. Estamos pensando es qué va a pasar, no qué pasó, porque lo cierto es qué pasó, qué está sucediendo. ¿Qué fue el Señor cuando dijo no vas a hacer? ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde quedó eso cuando el Señor le dice, mira, no más, no puedes seguir con esa actitud frente a ese lugar? Porque lo que se estaba moviendo era todo en espíritu, y era en espíritu y en verdad lo que se estaba moviendo dentro de ese lugar. Por eso es que cuando otro nos dice, usted tiene que hacer esto, normal entre dos personas, pero es diferente cuando el Señor dice, y a estos que yo te mandé. No es normal. ¿En qué momento la palabra a nosotros se nos volvió normal? En algo que nosotros ni siquiera hemos pisado el terreno, ya estamos diciendo que nosotros hemos logrado. Y tenemos el mismo lenguaje, buscamos los mismos prototipos y estamos diciendo las mismas cosas bajo las circunstancias que aquí va a pasar en el desierto. ¿Usted cree que el desierto era para aguantar hambre? ¿Usted cree que el desierto era para usted decir qué prueba tan difícil? Mire, ¿sabe por qué no hay un confiar? Porque cuando usted camina y llega a cada límite, cada meta que Dios pone, ¿sabe qué pasa con usted? Se transforma su vida. Porque la palabra era para transformar lugar, actitud, posición. Todo lo que Dios a nosotros nos ha venido dando, dones, ministerios, que si nosotros no lo hacemos en el lugar como Dios puso, ese límite llegó a ese punto y nosotros nos vamos a mover sobre eso. Por eso es que la mentalidad no ha cambiado frente a muchas cosas y siguen poniéndose en este mismo lugar cuando ese lugar ya no es. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que nos está estorbando a nosotros? ¿Qué le estamos dando en primer lugar? Porque, a ver, si yo digo esto, si nosotros estamos corriendo, usted le va a dar el primer lugar a algo que eso no es una competencia, sino eso es otra cosa. El que llega a la meta se prepara para ser primero, pero es que aquí no estamos siendo primeros, aquí estamos compitiendo sobre un mismo engaño frente a las cosas. Sí, pero es que Dios dijo, sí, pero es que Dios me muestra, sí, pero es que Dios habla, sí, pero vuelvo y digo yo, la palabra no sigue siendo tantos peros. La palabra tiene que funcionar, se tiene que ver. Cuando el Señor vio, entiéndalo, cuando el Señor los vio a ellos en el jardín del Edén y ellos se escondieron, se vio qué fue lo que sucedió, se escuchó cómo fue que hablaron, se perdió la confianza. Ya cuando habló con Dios, dice que la confianza cambió, la comunión cambió, el trato cambió, pero ¿por qué cambió? Por el hecho de las cosas como uno las viene haciendo.
¿Por qué? Porque no era el lugar, ese no era el lugar que ellos tenían que estar. ¿Vamos entendiendo lo que quiero decirles? Porque nosotros pensamos conocer ese Egipto. Creemos, miren lo que estoy diciendo, pensamos, creemos, confiamos, tratamos. O sea que ya lo tenemos ese Egipto muy bien manipulado y muy bien controlado, porque a través de eso era que nosotros nos estamos aferrando. ¿Y qué tenía? Nada. Y entonces, ¿en dónde estoy yo para decir que tengo confianza en lo que yo vengo haciendo? Confianza cuando yo tengo que guiar, confianza cuando yo tengo que cruzar, confianza cuando nosotros decimos, vamos para allá porque es que nos toca allá por el territorio. Pero, ¿en qué momento entonces esa palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera? ¿En qué momento uno está viendo eso que se nos convierte a nosotros en una fe, pero nosotros la ponemos en una actitud? ¿En qué momentos que nosotros decimos, pero por qué nosotros tenemos que seguir pensando las mismas cosas y tratando lo mismo para uno creer que así es que uno tiene que continuar? El desierto no era una continuación, el desierto, dijo el Señor, dijo, me adorarán, me alabarán y harán sacrificio. No era para más, tal cual como Jesús nos lo explicó. ¿Usted cree que el desierto era para hacer imagen? Por favor. ¿En qué momento nosotros se nos mete todas esas chucherías para hacer imágenes? Para nosotros decir que estamos hablando y tocando y ministrando las cosas de Dios. Preguntémonos, ¿a qué ritmo estaban caminando ellos? ¿A qué ritmo está caminando usted con su vida? De las cosas como usted las ve, las siente, las cree, las busca, etcétera, como lo que usted dice que usted está haciendo para su propia vida, de lo que usted dice que está haciendo para Dios. Usted no cree que cada uno parte de del que puede influenciar. Todos recibieron la palabra, mis hermanos, pero ¿cuántos actuaron de verdad para llegar a esa meta? ¿Sabe por qué? Porque yo digo, si mi confianza viene de Dios, ¿de dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene mi ayuda? ¿De dónde de verdad nosotros entendemos que la ayuda no va a venir porque su hermano le dice lo empuje? No, es que recuerde que somos un cuerpo y el gran inconveniente que se piensa el cuerpo es que todos quieren que ser mente y todos creen que tienen capacidad y eso no es verdad. Aquí parece que no hubiese claridad en muchas cosas. Pero yo lo que le digo es, esa obra que se estaba haciendo de pasar toda esta gente, ¿no era una obra que iba a influenciarnos para conocer las cosas de Dios? Mire lo que dice acá en Josué capítulo 1, versículo 1 al 9. Después de la muerte de Moisés, Dios habló con Josué, hijo de Nun. Les acabo de decir, Dios, hasta aquí, la palabra de Moisés, hasta aquí fue, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Y ahora viene una palabra que va a empatar. ¿Por qué? Porque cambió la generación. Por cuanto cambió la generación, tuvo que cambiar la actitud. ¿Por qué? Porque esta generación se movió con esa actitud. Y con esa actitud fue que Dios le sirvió. Con esa actitud fue que pensó. Pero ahorita no. Siempre decimos que es lo mismo, nos parece que es lo mismo, pero por favor, si fuera lo mismo, usted no haría las cosas que usted está haciendo, porque entonces tendría que retroceder y entender y preguntar por las sendas antiguas y mirar cuál es el camino de verdad que le conviene. Y usted no haría las mismas cosas que está haciendo con la otra persona, sino que usted empezaría en la brecha que Dios lo mandó para usted entender lo que es la palabra. Que había sido ayudante de Moisés. Dios le dijo a Josué,
ahora que mi servidor Moisés ha muerto, corte ahí, corte ahí. Te toca a ti guiar al pueblo de Israel. Cruza el río Jordán con todos ellos y llévalos al territorio que les voy a dar. Otra vez. La palabra ellas tenían que escucharla. Esta generación tenía que escuchar esta palabra. Esta generación, ¿dónde estaba? Mire, le faltaba este poquitico para pasar y llegar a Canaán. Este poquitico. Pero ¿cuánto representa este poquitico? ¿Cuánto representa ese pensar, ese confiar, esa actitud? Eso que nosotros decimos, yo lo haría, no me importa cómo, pero yo quiero hacerlo de esa manera. Yo les entregaré todo el territorio donde ponga el pie. Ustedes han escuchado ese versículo, ¿verdad? Todo lo que pisar la planta de tus pies, yo te lo daré. Tal como se lo prometí a Moisés, les daré todo el territorio que va del desierto del sur, de las montañas, hasta las montañas del Líbano, en el norte, y desde el gran río Éufrates, en el este, hasta el mar Mediterráneo, en el oeste, incluyendo el territorio de los hititas. Nadie podrá derrotarte jamás, porque yo te ayudaré, así como ayudé a Moisés. Nunca te fallaré ni te abandonaré, pero tú debes ser fuerte y valiente, porque serás tú quien guíe al pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometí a sus antepasados. ¿Viste? La trascenda. ¿Qué fue lo que prometió a él? ¿Qué es en dónde está? No. Solo te pido que seas fuerte y valiente, así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi Señor, mi servidor a Moisés. Mire, fundamental. Esto es fundamental. Parece cortico, parece que no tuviera sustancia esto que está diciendo. Dice, así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés. No desobedezca ni una sola de ellas y te irá bien por donde quiera que vayas. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te libraré por donde quiera que vayas. Bueno, entonces mi pregunta es esta. ¿Por cuánto lugar se pasa? ¿Por cuánto lugar usted dice que ha pasado? He tenido un problema de estar aquí, pasó acá, tengo otro problema, he tenido un inconveniente, me sucede esto. Entonces, ¿cuántos lugares uno tiene que pasar? ¿Y cuánto lugar uno se ha preparado para esos lugares? ¿En qué momento desfallece la vida de uno? Con toda esa crítica, con todo ese estilo, con toda esa indiferencia, con toda esa actitud, esa posición. ¿En qué momento es que nosotros somos tan duros y tan fuertes en las cosas? Porque tenemos la palabra. ¿Es porque tenemos la palabra? ¿Cómo nosotros hemos dicho, yo tengo me he trazado para salir, decimos? He venido buscando que para poder salir de lo que me está sucediendo, ¿qué se trazaron los israelitas 40 años? ¿Ustedes se dieron cuenta que los israelitas cuánto tiempo se vieron quejando? Pero nunca se quejaron del comportamiento, ¿verdad? Nunca dijeron, estamos aburridos, no queremos seguir pensando lo mismo. No, ellos están diciendo, no tenemos que comer, no tengo no sé qué hacer. Y por más palabra que les daban, porque la palabra que les estaban dando eran las leyes, los principios, los estatutos, es cuando ellos reemplazaban eso, ese engaño y eso que estaban haciendo por no debo o tengo que actuar de la siguiente manera, está diciendo la palabra acá, no la digo yo, dice la palabra, dice, entonces yo estaré contigo. Aquí tienen que borrarse muchas cosas, porque o está o no está conmigo, como supuestamente yo digo, Dios está conmigo.
¿Cuánto nos hemos quedado por las personas que dicen yo quiero, yo necesito? Y uno les dice, usted tiene que hacer estas dos cositas. Y no quieren salir. Pero, perdónenme, no es porque no quieran. ¿Por qué será? Esa pregunta se la tiene que hacer uno personal. Porque usted ha escuchado los principios y usted ha reemplazado lo que usted está pensando. Porque llevo 40 años en el desierto. Al fin, ¿me quejo? ¿O qué versículo tengo? ¿Qué palabra tengo? ¿O estoy contento? Pero esto parece contradictorio. Pero es la verdad. Porque así es que nosotros reconocemos lo de Dios. Cada meta que nosotros hemos tenido en la actualidad son metas que ni siquiera Dios nos ha mandado a nosotros. Pensemos un poquito. Si yo primero no entiendo que tengo que dejar de mentir, yo tengo que entrar a ese lugar entonces para verdad entender que ahí voy a ver si yo miento o engaño o de verdad yo no quiero las cosas. Porque todo el tiempo tomamos las cosas como a nosotros nos parece. Todo el tiempo a nosotros nos parece que es así que nosotros tenemos que actuar, reaccionar y tratar. Todo el tiempo. Reconocer, conocer. ¿Cómo es que Dios habla entonces? ¿Cómo estos chicos ahora, estos que crecieron, cómo cree uno que les debe hablar a estos muchachos? ¿Cómo cree que uno tiene que decirles a ellos que ellos no pueden seguir haciendo las mismas cosas que hicieron quienes? Ellos lo vieron. Entonces la palabra que ellos le estaban colocando es porque ellos, ¿a dónde iban a ser puestos? ¿Para qué van a ser puestos? ¿Qué iban a tratar? Usted lo sabe mejor que yo qué va a suceder ahí. ¿Podemos seguir diciendo cómo se vivió? ¿O se entendió? ¿O qué es lo que nosotros estamos buscando de Dios? No parece que esto sea así. O que uno se escriba que las cosas sean así. O Dios no hubiera dicho, me toca escribírselas en el corazón para que ustedes medio entiendan qué es lo que yo quiero con ustedes. Medio entiendan. No que entiendan, sino medio entiendan. ¿Para qué? Para llegar a la meta. Todo esto es para llegar a la meta. Rezagados, cansados, aburridos, empujados. Todo el tiempo llevándolo, camine, vamos, por favor, mire, tiene que cambiar, por favor, hágalo de la siguiente. Los que llegaron, ¿qué tenían? Díganme. Yo creo que aquí es, o ellos decían esto, yo no sé yo, esto lo pienso yo, fueron puestos en un desierto y luego les digan, estás en Canaán, ¿tú qué piensas? ¿Te esforzaste, cumpliste, entendiste? ¿O qué pasó conmigo? Estoy, miren, paso este rito y llego a Canaán. O sea, espere a ver, proceso un poquito atrás. En Egipto pensaba que lo tenía todo. Muy bien. En el desierto no tenía nada, pero estaba pensando de todo. Y todo lo quería, ¿verdad? Y en Canaán, qué meta tan tremenda esta. No comprendemos que todo ese transcurso era una preparación para que usted entrara a Canaán. O si no, mire, yo creo que usted se muere
¿Sabe por qué se muere? Porque no está acostumbrado a comer fruta ni las cosas buenas. No está acostumbrado. No, algo pasa. Yo creo que iba a aumentar más la enfermedad, imagínense. 40 años sin ninguno enfermo, 40 años sin ninguno escaso, 40 años sin ninguno compró ropa. 40, imagínense, ¿cuál es el problema que se tiene ahí? No hay ningún problema. Se quejaban era más por comer, por tener, por no tener, por buscar, por no buscar, pero conocer a Dios. Usted sigue viendo lo de antes. Entonces, ¿para qué corrió? Entonces, ¿para qué usted llegó ahí? Dígame, ¿para qué usted llegó en esos momentos donde usted está? Dios creó todo para que sigamos. ¿Qué es una competición? Esta competición es una enseñanza que nos estaba mostrando que era entrar donde ellos debían de cumplir lo que Dios los mandó. El desierto tenían que cumplirlo. El desierto tenían que conocerlo. Josué 6, 18 y 19 dice así: no toquen nada de lo que hay que destruir. Si lo hacen, causarán una terrible destrucción en nuestro campamento. Toda la plata y el oro y el bronce y el hierro serán dedicados a Dios. Deben ponerse en sus tesoros. ¿Usted se acuerda cuando el Señor les dijo, van a conquistar Jericó? Y recuerda que el Señor le dijo que en Jericó iba a suceder unas cosas. Y recuerda que el Señor dijo, y entonces matarán, y entonces harán, y entonces me apartarán, y entonces lo guardarán. Y ahí usted dice, espera un segundito. Entiendo el orden que me está pidiendo el Señor. Creo que lo entiendo. Entiendo que yo no puedo coger las cosas a la manera que yo las vengo cogiendo. Comprendo que esto yo no puedo seguirlo pensando de la misma manera. Entiendo. Porque su meta era conquistar Jericó, pero ¿qué era que conquistar Jericó? ¿Qué era la meta en sí en conquistar Jericó? Que en usted ya no había egoísmo, que usted no iba a pensar en robar, que en usted no iba a haber ambición, que no era eso. ¿Por qué? Porque antes de usted enfrentarse, usted tiene que recordar esto, hijo. Si usted cumple la bendición, a usted le irá bien. No, pero yo creo que usted lo repitió 40 años. Ese versículo, usted tuvo que repetirlo, que a usted le llegó acá, que tuvo tanta revelación, que yo creo que usted ya no necesitaba ni el menorá para ver la luz, porque ya tenía toda la luz usted de tanto saber esta vaina. Una de las victorias que Dios nos da es que nos deja sujetos. Si yo no lo hago, como Él dice, hey, usted no confía. Usted no confía todavía en Dios a la manera que Dios quiere hacer las cosas. ¿Por qué? Porque usted no confía en lo que le dice el Señor. Y no confía en su hacer. No lo lleva al lugar de lo que usted va a hacer. ¿Por qué? Porque usted va con una ambición las cosas. ¿Me escuchó lo que le estoy diciendo? Porque la palabra de Dios es lo que te da a ti, te da, te da, te da, te da. Te hace, te toca, te ministra. Y con eso es que tú te mueves. Yo he creído esto y se lo digo, no hay una revelación. No puede haber revelación si tú no obedeces. No, no hay revelación si uno no obedece. Hay una palabra y lo cumples. ¿Sabe por qué? Porque ahí es cuando uno se sale del camino. Ahí es cuando uno no está buscando la meta a su propia vida. Pero después que acarrea.
Una meta viene siendo a corto plazo, una meta larga, dice el Señor nos dijo, de aquí a Canaán era a corto plazo, 11 días, pero nosotros la convertimos en 40 años. ¿Y cómo hablamos nosotros? Mire, yo digo esto, solo los preparativos, cuando Dios dice van a ser, para mí es un indicativo en dónde uno se puede quedar o puede llegar uno a morir. Pero tiene que conocerse cuál es la ambición que nosotros tenemos. Engaño, desobediencia. Seguir diciendo cómo es que Dios a nosotros nos puede llegar a respaldar. Pero con esos hechos que nosotros estamos teniendo, yo creo que uno persiste en una ambición que es la ambición que uno tiene frente a las cosas. Es un engaño por tener. Pero usted ve la palabra ahí. Es un engaño de demostrar que usted lo hizo. Pero usted no hizo nada, entiéndalo. Lo que usted tenía que hacer era o matar o recoger o traer. Fíjese que no había una dirección diferente. No había una instrucción diferente a la que usted tiene que hacer. No la había, ¿usted la ve? Porque eso lo estaban haciendo, eran otros. Uno tiene que entender que uno se equivoca y uno no lo reconoce. ¿Pero por qué? O sea, yo tengo que aprender es que, ¿qué produce esa meta? ¿Qué? Cada territorio, cada meta es una conquista. Si no, no hay conquista. No puede haber conquista porque ese territorio Dios no se lo puso a usted. Usted no se va a sentir ni orgulloso. Usted no va a sacar una medalla para usted decir, ¿sabe qué? Yo andé eso. ¿Sabe qué? Yo sé lo que me están hablando. Porque lo que saca es esa medallita que el Señor pone ahí y dice, este me cumplió lo que yo lo mandé a que hiciera. Mucha gente se va a burlar de usted y le va a decir, ay, tan bobo, tan boba. Está haciendo esto, pero ¿de qué le sirve? Mi conquista dice cuál es mi victoria con él, no con ellos. ¿Sabe por qué? Porque a mí no me interesa si llegaron de segundo, de tercero, de cuarto. Yo sé que llegaron. Lo único que a mí me importa es que pasé la meta, cumplí lo que Dios me mandó y estoy mirando cuál es mi meta. ¿Cuál es mi meta que sigue? ¿O no? El favor de Dios es el que nos persigue a nosotros sobre nuestras vidas. Miren, mis hermanos, no hay lenguaje tan perverso, tan tremendo. Les voy a dar un ejemplo. Uno entra a un hospital, puede ser por diferentes causas, pero a mí me causa curiosidad esto. ¿Qué momento que uno tiene que mentir y tiene que engañar para uno poder pasar? Y cree que así uno se puede mover. Uno cree que las personas que están esperando o las personas que tienen que pasar a lugares que son delicados, que nos dicen, le dicen a uno, usted tiene que operarlo, tiene que hacer esto, tiene que quitar esto, tiene que ponerle esto, tiene que poner lo otro. Y yo decía, ¿cómo es la puerta? ¿Cómo es adentro? ¿Cuáles son cada lugar? Y cuando le dicen a uno, mira, esto es lo que tiene que suceder, yo no mira y dice, tremendo esto. ¿Y sabe qué les digo? A la gente no le importa ese lugar especializado que tiene que hacerle una cosa a la otra, no le importa. No le interesa esa vaina. Y yo le decía a Dios,
Señor, lo meten a un quirófano uno para revisarle todo. ¿Qué vale la vida entonces para nosotros? ¿Qué vale? Yo decía, no, esto no puede ser. Todo lo que se corrió entonces, ¿para qué es? Porque estamos dependiendo de otros y no de Dios. Y no de Dios. Ay, vaya usted y entienda o no entienda. Vaya usted porque tiene usted que repetir con las mismas palabras para medio uno decir qué pasa, qué tiene, qué el otro, qué tiene. Vaya usted a entender. Y usted no entienda nada. Pero y ver la mano de Dios. Para ellos, la vida de uno, no sé nada. No sé nada. ¿Dónde quedó mi meta entonces? ¿Dónde? O creo, o creo. Porque entonces yo no voy a entender cuáles son mis metas conquistadas. ¿Qué voy a entender la palabra cuando me dice, yo te entrego esto para que tú lo hagas? Y yo no voy a ver la conquista porque yo me estoy moviendo solamente con lo poquito que yo puedo entender y comprender de una palabra. No, yo no me estoy preparando. Y si me estoy preparando para llegar a esa meta, uno dice, esto que vale la pena. Y empieza uno a hablar, a comentar. Ahora yo veía que, por eso cuando yo le dijo, cuando vayan, cuando indaguen, cuando miren, ahora veo por qué es que yo le puso los ojos a Rahab de una manera tan diferente. Todo ese caos la llevó en el lugar y le dijo, mira, esto es lo que se necesita. ¿Ella estaba viendo lo de Dios? ¿O qué es lo que estaba viendo entonces? Estaban corriendo diferentes cosas el pueblo y ella. ¿Qué? Ella dijo, yo sé que vamos a morir, yo sé que Dios entregó esto y vamos a morir. Un lugar que nosotros no decimos que hemos pisado. Decimos que estamos luchando, decimos que nos estamos preparando, estamos diciendo una cantidad de cosas que honestamente en ese lugar no sabemos nada. Y yo creo que lo que sabemos es más copia que lo que estamos escuchando de las cosas de Dios. Queremos, no queremos, pídaselo a Dios, pídaselo. Y algo va a pasar, algo va a suceder. Porque la meta no la cambia Dios. El propósito, Dios quiere que nosotros lo tengamos y lo vivamos. Pero por más que usted se quede y que crea que tiene que hacer las cosas de esa manera, ¿hasta qué punto se está mirando su pasado? ¿Hasta qué punto usted está mirando el lugar en que Dios ya lo tiene?
Mis hermanos, eso quería compartirles. Mañana continúo porque tenemos unas metas. Preparémonos para mañana. Que seamos ministrados en lo que Dios está hablando. ¿Cómo es que piensas que vas a conquistar? Mañana charlamos sobre eso. Mis hermanos, sean bendecidos. Y gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo a los hermanos de Bogotá, de Colombia, de España, México, Estados Unidos, Canadá y al resto de países que nos han venido a Argentina, que nos han venido escuchando. Un fuerte abrazo y el Señor los continúe bendiciendo.